primero decir esta nueva modalidad de comunicarnos que tenemos, que bueno, nos estamos acostumbrando, estamos aprendiendo también, a medida que tenemos cada reuniones, estamos aprendiendo cosas nuevas, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de vivir, estamos viviendo encerrados, porque tenemos más de 60 con mayor cuidado, pero bueno, es lo que nos tocó en esta vida y bueno, tenemos que enfrentarla con hidalguía, poniendo lo mejor y los que estamos al frente de instituciones señeras como FADEAC, que estamos poniendo lo que tenemos que poner para mantenerla en el lugar que tiene que estar y que ha estado en la historia de Argentina. Yo les quiero contar a ustedes un poco desde que empezó esta pandemia, porque si todo lo que tenemos para contarles, a lo mejor si hacíamos este consejo hace 4 meses, quién sabe de qué hablábamos, no sé cuál sería el temario. Bueno, hoy el temario que nos lleva es justamente, lo que nos toca vivir a todo el mundo, ¿no? Y bueno, los argentinos sabemos cómo nos está pegando. Así que bueno, te voy a hablar particularmente de FADEAC. FADEAC, desde que empezó esta pandemia, tomó el compromiso histórico primero de guardar nuestro cuerpo humano, la gente, es decir, nuestro grupo humano de la FADEAC. Un día jueves, pensando lo que se venía, con Martín y Walter, y los chicos que formaban, empezamos a armar, ideamos un comité de crisis. Que lo formaban 5 personas, que estaba el doctor Ganchelli, estaba Julio, el gerente, y después estaba Martín, estaba Walter y estaba yo. Y por supuesto, después se incorporó todo el grupo, el trabajo del cual realmente quiero agradecerles, yo les agradecido personalmente a ellos por este medio, pero quiero agradecerles ante los jóvenes empresarios el compromiso de todo el personal de FADEAC. Todos el personal, los asesores, absolutamente todos han puesto parte de su vida en solucionar, en llevar esto adelante. De hecho que, desde que arrancó esto, cuando armamos este comité de crisis, sacamos todo el personal dentro de FADEAC, compramos las notebooks que hacían falta y cada uno fue a trabajar desde su casa. Bueno, por supuesto, desde su casa cumplieron cabalmente con el trabajo que estaban haciendo dentro de FADEAC, que tenía que hacer dentro de FADEAC. La verdad, no se notó la ausencia de personal dentro de FADEAC porque cada uno puso lo suyo desde su casa. Bueno, este comité de crisis empezó, entramos como una cadena de WhatsApp, es decir, la verdad que también estábamos aprendiendo, no sabíamos cómo armarlo, cómo diseñarlo, pero bueno, en el día a día, minuto a minuto, fuimos armando un comité de crisis que puede, creo que a esta altura, visto desde hoy, tuvo un éxito tremendo. De hecho, que el comité de crisis ha resuelto más de 9.000 conflictos en todo el país, en lo que va de este tiempo. Realmente, decir, esto es muchas horas, hombre, mucho esfuerzo, mucha locura para poder resolver todo esto. Entonces, si en algún momento pienso, si no hubiera estado este comité de crisis de FADEAC, resolviendo los problemas que hubo en provincias, municipios, no sé, incalculable, tendríamos para hacer un libro de 4 meses que tendría miles de hojas, de las cosas que hemos hecho, las que hemos trabajado y con quienes hemos trabajado. Hemos hecho, es decir, a través de nuestros asesores hemos hecho decretos para provincias. Por eso digo, hemos resuelto conflictos internacionales, siempre relacionados con el camión. Y por supuesto hemos también peleado, luchado por nuestra gente, por nuestros choferes que están arriba de los camiones. Entonces, viendo desde hoy, que ya llevamos 9.000, más de 9.000 casos, entre 9 y 10.000 casos resueltos, y seguimos, la verdad que hoy la cosa va a ser más aceitada, pero seguimos trabajando. El comité de crisis sigue estando presente. Entonces, bueno, todo eso nos lleva a que este comité y la FADEAC
ha estado a la altura de la circunstancia en este momento que le tocó vivir. Recién hablaba con Martín antes que empiece el consejo y decía de que hemos puesto muchísimo, todo el personal de FADEAC, todo, absolutamente todo, mucho esfuerzo. Hemos dejado parte de nuestra vida, creo que en esta que nos tocó vivir. Pero bueno, lo hemos hecho porque estamos a cargo de FADEAC. Y bueno, quiero dejarles este legado a los jóvenes, porque bueno, personas como yo, ya estamos pronto a un retiro, ya hemos dejado lo que tenemos que dejar para el sector, pero queremos dejar lo que ha pasado en esta oportunidad, en este momento que nos tocó vivir al mundo, y particularmente a Argentina, y particularmente a FADEAC, un legado para todos los jóvenes empresarios. Este es el legado de FADEAC. Así que bueno, solo quiero decirles gracias por participar, y bueno, que tengamos un buen consejo de jóvenes empresarios, y les dejo las gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Hugo. Realmente los agradecidos también somos todos nosotros, toda esa familia que compone FADEAC, por todo el esfuerzo que ustedes realizaron en ese comité y que asistieron a tantísimas interrogantes, a todas esas, y brindando todas esas respuestas necesarias para toda esta situación que fue un caos para nosotros, pero que gracias a Dios pudieron ustedes asistir. Bueno, quiero compartir con todos ustedes a continuación un video realizado por el conferencista, facilitador y escritor Gabriel Paradiso, donde nos comenta cómo liderar nuestras empresas en estos tiempos de crisis. Comparto con ustedes este video. A ver si escuchamos. Va de vuelta porque son estas cosas. Va de vuelta, sí, sí. Que a veces pasan. Así lo escuchamos a Gabriel. Jóvenes empresarios de FADEAC, Gabriel Paradiso, algunos se acordaron de mí, hemos estado en alguna que otra actividad en algunos puntos diferentes del país. Quería dejarles un mensaje porque estamos en un mundo que está patas para arriba. Si nosotros hubiéramos pensado en diciembre que esto iba a estar pasando en marzo, en abril, esto hubiera sido imposible. Entonces, quiero pensar en voz alta algunas cuestiones con ustedes que tienen que ver con liderazgo. Estamos afrontando claramente lo que es un mundo VICA, pero este VICA es multiplicado por 20. Esto vino con mucha rapidez, esto está provocando muchísima incertidumbre, es sumamente complejo y encima es muy ambiguo, porque encima no sabemos cuándo va a terminar. Nos han quemado el GPS y el Waze. Ya no sabemos qué camino tomar, pero tampoco si vamos a llegar y a qué hora vamos a llegar. Es complicado estar arriba de un auto o de un camión, ¿no? Sin saber que llegás a destino. ¿Cuándo es el destino de esta pandemia? ¿Cuándo se va a levantar el negocio? ¿Cómo se maneja esto? En principio decirles que esto tiene que seguir, el negocio tiene que seguir, no nos podemos caer. Es momento de líderes con muchísimo coraje, de muchísima valentía. Me parece que hay algunas cuestiones básicas que deberíamos tener en cuenta. En principio, mucho liderazgo cercano. Hay que estar muy cerca de la gente que trabaja con nosotros. Hay mucha gente que está deshilachada emocionalmente en estos momentos, por lo tanto no es tiempo de contenido, de discurso, de sermones, es más tiempo de contención, de conversación, de emoción, de cercanía. Es un momento de liderazgo cercano. En segundo lugar,
no sabemos a dónde vamos, por lo tanto, ¿cómo fijo prioridades? Bueno, sí hay prioridades. Bueno, ¿cuáles son esas prioridades básicas? ¿Cuáles son los valores básicos con los que vamos a estar trabajando? Bueno, mira, servicio, bueno, mira, comprensión, bueno, mira, honestidad, bueno, mira, transparencia, mínimamente esos valores básicos con los que vamos a trabajar esa crisis. En segundo lugar, ¿cuáles van a ser las piedras más grandes o las decisiones más grandes que tengo que tomar? No se puede estar en el medio de una crisis con muchas cosas todo el tiempo. Necesito ponerle foco a pocas cosas y tomar decisión en ese sentido. Y en tercer lugar, querido equipo, queridos jóvenes empresarios, es trabajar fuertemente el tema de la cercanía y de la empatía. Hay tres tipos de empatía. Primero está la empatía cognitiva, que es entender lo que le pasa al otro. Después está la empatía afectiva, que es de alguna manera siento lo que el otro siente. Y después está la empatía, diríamos, comportamental, que es que tomo decisiones en función de lo que el otro siente. Por lo tanto, es momento de trabajar mucho el metro cuadrado, lo que nos rodea, y trabajar la cercanía y trabajar la empatía justamente allí. Me parece que es un momento para no decaerse, pero sí para mostrarse vulnerable. Fíjate, no decaerse, pero sí mostrar la autenticidad de que podemos estar preocupados, de que nos podemos equivocar, de que esto nos pasa por primera vez a todos, que estamos todos experimentando. Por lo tanto, puedo estar sensible, por lo tanto, puedo estar desorientado. El tema es mostrarme auténtico, mostrar humildad. Son momentos para también dar el ejemplo de que somos personas que también estamos atravesando la crisis. Cuidado, porque en estos momentos la gente nos está mirando. Todas las cosas buenas que hagamos se multiplica por 3. Porque hay mucha sensibilidad, pero también todas las cosas malas que hagamos también se multiplica por 3. Por lo tanto, si hay algo que va a recordar la gente, equipo de jóvenes empresarios, es cómo los hemos tratado en esta pandemia. Los dejo pensando, les dejo un cariño, que sigan muy bien. Excelente reflexión, ¿no? La verdad que nos deja pensando un poco y es tal cual en este mundo VICA que tanto habla Gabriel. VICA significa un mundo volátil, un mundo complejo, un mundo ambiguo, un mundo incierto. Entonces todo esto nos lleva a una linda reflexión. Bueno, a continuación vamos a hablar con Martín Rojas. Martín es asesor senior para la región América de la Unión Internacional de Transporte, IRU. IRU representa los intereses de operadores en sector carretero, camiones, autobuses y taxis, asegurando el crecimiento económico y la prosperidad a través de la movilidad sustentable. Martín trabaja en IRU desde el 2015 como encargado de la región de las Américas. Antes de IRU trabajó por casi 20 años en la contraparte de FADEAC en Estados Unidos, American Trucking Association, ATA. En ATA lleva temas de cruces internacionales y comercio exterior, seguridad vial, seguridad en general, entre otros más. Con ustedes tenemos el placer de escucharlo a Martín Rojas. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias por la invitación. Gracias a Hugo, gracias a Martín, a todo el grupo de jóvenes empresarios por la invitación. Este será aproximadamente, yo creo que el cuarto fórum en el que participo de esta manera, de este nuevo instrumento que estamos usando para las reuniones. Hoy se anunció precisamente ya formalmente en nuestro website que estamos cancelando nuestro Congreso Mundial, lo cual es una lástima que iba a tener lugar en Berlín en octubre. Y bueno, adaptándonos todos a este nuevo normal, el nuevo ambiente en el que vivimos en todo nivel, como asociaciones, como empresas, como amigos, como familias. Y me pareció una excelente reflexión que compartiste con nosotros, Cecilia, recién con esa persona. Yo lo que quiero hacer, voy a intentar primero poner mi presentación en pantalla y arrancar de esa manera. Y empecemos desde el principio en pantalla grande. Y no quiero tampoco
Las presentaciones por PowerPoint yo siempre las utilizo más que nada como un apoyo a lo que se va compartiendo y lo que tenemos que decir, ¿no? Pero bueno, un poquito esa es la presentación, un poquito sobre Iru, rondar un poco más sobre lo que dijo Cecilia. Somos una organización que empezó en 1948 con 8 miembros y ahora tenemos miembros en más de 100 países, incluyendo varios en las Américas. Nos faltan algunos países, pero lo estoy trabajando para poder adecuarnos. Como mencionó Cecilia, representamos los intereses de todo el transporte que va por carretera, básicamente. No solamente hacemos carga, también tenemos pasajeros, obviamente en autobuses, y también taxis y limusinas, ese tipo de paratránsito, digamos. Verdaderamente, aunque el transporte de carga se ha visto tremendamente afectado por esta crisis que estamos viviendo, yo creo que no se compara con la crisis que está llevando, que se lleva a cabo en el transporte pasajero, especialmente en autobuses, que tenemos en varios países del 100%, del 90% al 100% del parque vehicular parado completamente, esperando la nueva normatividad que se va a lanzar para ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, un ambiente muy complejo. Lo que quiero hablar con ustedes hoy, compartir algunos conceptos, ideas con ustedes, tiene que ver primero con el impacto tan negativo que estamos viendo por parte del COVID-19 en el transporte, lo que es la crisis de salud y también lo que es la crisis económica y cómo nos está afectando y algunos números que hemos venido recopilando. Lo interesante es que el otro día vi una frase en una presentación que me gustó mucho, que es esto del el disruptor de las tecnologías disruptivas. Así es como están describiendo al COVID-19. ¿Y por qué? Porque todas esas empresas disruptivas como Airbnb, Uber, varias más, están siendo muy afectadas por este nuevo elemento del COVID-19 y cómo están reaccionando a sus operaciones considerando esto. El impacto positivo por el sector, digo, beneficio, ¿hay algún beneficio de esta crisis? Bueno, si lo consideramos de alguna manera, hay un factor positivo que es el reconocimiento del autotransporte de carga como un instrumento básico dentro de la economía de todos los días para recibir bienes que cada consumidor espera tener en sus tiendas, en sus farmacias, donde vayan a hacer sus compras. Entonces se nos considera indispensable y a muchos de los operadores de los camiones se les considera como los héroes del camino. Y eso es algo que estamos viendo a nivel global. Es algo que vemos en las Américas, algo que vemos en Europa. Esta cuestión que hay gente paradas en las carreteras, dándoles alimentos, dándoles bebidas a los camioneros, es algo que yo no he vivido en los 25 años que llevo trabajando en el sector. Luego quiero hablar un poco sobre cómo sobrevivir estos tiempos de crisis y qué es lo que hay que hacer, estos conceptos de resiliencia que se manejaron mucho, especialmente después del 11 de septiembre, la continuidad, que hay que platicar un poco sobre los planes de continuidad, y luego la importancia simplemente de participar en las cámaras sectoriales como FADEAC, como IRU, como tantas otras que hay. Está Larisa Barreto aquí de la Cámara Interamericana de Transportes. Es importante que ustedes como jóvenes empresarios vayan a llevar la batuta de las organizaciones de FADEAC y de distintas cámaras regionales y sectoriales que tengan a futuro y entender cuál es el beneficio de esto. En IRU hemos estado llevando a cabo una encuesta de nuestros miembros a nivel global y el estudio que se está preparando con los datos que hemos ido recopilando saldrá en una semana, yo creo, la semana que viene. Esto es un avance de lo que me mandaron y podemos ver de cierta manera el impacto a nivel de ingresos que hemos estado viendo. En Argentina vemos que es más del 30% y luego compartir algunos datos. Pero eso es un tema global. Eso es lo interesante de esta crisis, que es una crisis que no estamos viviendo en un país, en una región, sino el impacto absoluto y global y parecido en tantos países alrededor del mundo. Entonces, cuando tengamos esta encuesta, por supuesto, los resultados de la encuesta, ya el reporte preparado, lo estaremos mandando a FADEAC y podrán compartirlo con todos ustedes. Hemos estado muy activos escribiendo con distintas organizaciones internacionales, desde las Naciones Unidas, los distintos bancos de desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco de Reconstrucción Europea, activamente, y también con organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Aduanas, para que nos apoyen en distintas áreas.
la Organización Mundial del Comercio sacó algunas cifras diciendo que el Producto Interno Bruto global este año va a decaer aproximadamente un 8%, el comercio global va a caer un 32%, y entonces dentro de este ámbito es algo de que, como decía Hugo, la verdad que hay mucho fango y no sabemos dónde pisar, es bastante complejo. Los volúmenes de ingreso en general que estamos viendo dentro de nuestra encuesta, a nivel global, digamos, es una reducción de ingresos del 25%, volúmenes de carga que se han desplomado, esto en 3 meses, 27%. Este dato muy importante, el de kilómetros vacíos, porque lo que estamos encontrando es que hay muchas empresas que están pudiendo llevar carga de punto A a punto B, pero luego de punto B a otro punto no tienen una carga para ir de vuelta. Entonces, el incremento de cargas vacías es algo increíble y como he visto que dice Hugo también de vez en cuando, esto es estar trabajando a pérdidas. O sea, la manera que puedas costear este tipo de operación cuando tienes tanto equipo manejando vacío es un tema muy, muy serio. La caída de nuevos contratos de un 60 al 90%, o sea que difícil de generar nuevos contratos, nuevos clientes. Y luego volúmenes de carga que estamos viendo en este periodo de enero a abril. Estamos viendo que en Argentina, por los números que se nos dieron, aproximadamente una caída del 70%, me parece increíble. Estados Unidos una caída del 26%, en México 46%, Europa 24%. Y mucho también depende de qué área, qué tipo de servicio des en el transporte. Algunos servicios de transporte que manejan temperatura controlada, alimentos, medicinas, otros que manejan vestimentas, digamos, higiene, limpieza. Obviamente aquí, famoso en Estados Unidos, se ha hecho la cuestión del papel higiénico de baño, que mucho se importa de México. Ese tipo de productos, pues los transportistas hemos visto en Estados Unidos han tenido un alza como del 6.9% en el volumen de carga que están manejando. Pero ahora ya la gente ha comprado todos los insumos que querían y están empezando a ver una pequeña caída otra vez. Y eso lo estamos viendo en otros países también. A la baja son claramente las empresas que han estado, por ejemplo, transportando equipo relacionado a la fabricación de automóviles, en el sector de construcción, de combustibles, con la caída del petróleo, obviamente la baja de vehículos. Alguien me decía el otro día que aquí en Washington ha disminuido el tráfico en un 88%. Pues claro, la venta de combustibles, todo lo relacionado con los automóviles ha bajado mucho, y la vestimenta. Las tiendas aquí están anunciando una tras otra la bancarrota. Acaba de anunciar JCPenney, J.Crew anunció bancarrota, Neiman Marcus anunció bancarrota. Entonces están todas estas reorganizaciones sucediendo. Y dentro de este ambiente tan complejo, pues es difícil ver cómo podemos generar nuevos contratos o por dónde podemos ver cómo puede seguir el negocio a futuro. En NIRU hemos estado teniendo y compartimos mucho con nuestras asociaciones y con las acciones de gobierno, que por supuesto esta crisis es principalmente de salud. El tema de la salud, acá este tema de la pandemia, y todos nos hemos resguardado en nuestras casas, hemos estado con los shutdowns o lockdowns o simplemente toques de queda, y ver cómo podemos apoyar en ese sentido. Pero nuestros operadores de camiones siguen operando, siguen estando fuera, siguen llevando los bienes diarios que la gente necesita. Entonces hemos sacado, por ejemplo, ahí en la pantalla hay un documento que hicimos en 15 idiomas, creo que lo tenemos ahora, sobre cuáles son las medidas que puede tomar un chofer para protegerse y no enfermarse de la pandemia. Y ha tenido mucho éxito, se ha sido muy bien recibido este documento. Pero ver cómo podemos cuidar a nuestros empleados, a las familias de nuestros empleados, a nuestras familias, yo creo que es lo esencial. Y de ahí pasamos a un tema en el ambiente económico. ¿Qué debemos hacer? Porque lo que hemos visto claramente es que el gran problema en el sector, como en todos los sectores, pero para nosotros, ha sido el tema de liquidez. ¿Y cómo resolver ese tema de liquidez, especialmente a corto plazo? Porque se platica o se dice que esto va a ser un impacto fuerte en el segundo trimestre, en el tercer trimestre del 2020, y que en el cuarto trimestre supuestamente empezaremos a ver signos de una recuperación. En Estados Unidos
con esto de la apertura de los estados, y se supone que están saliendo un 25% más de la población que estaba, digamos, secuestrada en sus casas. Entonces, se está viendo un levantamiento de compras de carga de algunos restaurantes que están abriendo y se empieza a ver. Pero el problema es que, como no sabemos mucho sobre esta pandemia, qué puede ser, si va a haber una recaída en octubre o en cualquier momento, como estamos viendo que ya está sucediendo en China, en Corea, en otros lugares que han empezado a abrir un poquito antes, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, pero claramente dentro del 2020 necesitamos unos planes de liquidez para el sector. Y es ahí donde entramos en la complejidad. Estamos viendo todo tipo aquí, listo, una serie de posibilidades que se pueden hacer, desde los créditos, préstamos, claro, esperando que sean a tasas muy bajas o que no cobren ningún interés y con unos pagos extendidos muy largos que estamos viendo. Y todos los sectores aquí en Estados Unidos, desde las hipotecas hasta las tarjetas de crédito, por Dios, están dando ese tipo de ventajas, o también si tienes préstamo de coche. Lo estamos viendo con las armadoras que venden camiones a los transportistas, también están empezando a hablar. En México, por ejemplo, se negoció un pacto con Daimler, con Navistar y demás, para extender los plazos de pagos de los préstamos que se han hecho a los vehículos. Y claro, esto con el fin de modernizar y continuar modernizando la flota, especialmente en países donde tenemos una antigüedad de vehículos notable, de 17 años o más por vehículo. Reducir y postergar pagos de impuestos con gobiernos locales, gobiernos federales, reducir los peajes en carretera, que esto se ha visto más que nada especialmente para aquellas empresas que están moviendo carga esencial, pero nosotros hemos tomado la posición de que para nosotros toda la carga es esencial. Toda la carga es esencial porque podemos estar transportando carga que es un insumo específico para fabricar algo que podría ser una carga esencial, ¿no? Un producto esencial. Entonces, no queremos entrar en definiciones, que desde nuestro punto de vista es importante que toda la carga se considere esencial y punto. Reducción en las primas de seguro, hablé de las armadoras, mejorar los procesos y tiempos de facturación. Claro, cuando tienes que esperar 30, 90, 180 días para que te paguen la factura, eso es un tema importante. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene un grupo del sector privado que se llama BID Invest, dio una línea de crédito a México, pero no al gobierno, sino que al sector privado de México, de $12,000 millones, para hacer lo que le llaman un factoraje inverso. El factoraje, como ustedes bien conocen, es ir con un proveedor de servicios que te paga la factura que tengas y luego ellos van a cobrar la factura, pero te cobra un porcentaje importante de la facturación que vas a hacer. Bueno, en esta facturación inversa, básicamente el concepto es que el dinero se le va a dar a los clientes de las empresas a los cuales están facturando para que se le paguen las facturas lo antes posible. Y así regenerar, incrementar el capital, el flujo de capital en la economía y en las empresas en general. Entonces, es un concepto muy bueno y que es algo que podemos aprender en ese tema y es algo que estamos investigando con otras organizaciones, incluyendo, esperamos, con el banco, no solamente el Banco Interamericano, sino que también el Europeo de Reconstrucción, que también tiene un proyecto de $1,000 millones en este concepto, especialmente para pymes. Otras políticas públicas que estamos viendo es cómo modernizar y acelerar los procesos de digitalización en los sistemas. Y aquí estamos hablando a todo nivel, desde lo que es la factura, una factura electrónica, que también pueda ser un componente de impuestos, digamos, de cobertura de impuestos, la carta de porte, los manifiestos electrónicos con aduanas, ver todo este proceso de digitalización, lo cual también apoya en el sentido de que ya no tenemos que estar tocando documentos, no tenemos que estar compartiendo documentos, nos lleva a ser, digamos, un poco más higiénicos, si quiere uno, en el proceso que llevamos a cabo en todos estos trámites que tenemos. Y luego no quería mencionar esta cuestión de importancia de participar en las cámaras sectoriales como es FADEAC. Ustedes son el futuro de estas organizaciones, tienen que continuar participando en ellas y tenemos que hablar con una voz fuerte y es importantísimo que participen.
Quiero hablar nada más rápidamente, y casi termino ahora. Sé que Nicolás también tiene una presentación, quizás más interesante, pero ya veremos, sobre la resiliencia de las operaciones. Y este concepto que se vivió mucho después, por ejemplo, del 11 de septiembre, también se platicó mucho de esto después del 2000, de la crisis financiera del 2008, 2009, 2010, y cómo podemos establecer unos planes para protegernos. Y recientemente hubo una revista de México, Transportes y Turismo, que nos entrevistó sobre este tema, porque hay una falta de planeación de continuidad. En las empresas de transporte a veces estamos viviendo día a día, cobro, ¿no? O sea, cheque a cheque, ese tipo de cosas, y tenemos que planear un poquito hacia el futuro. ¿Qué debemos hacer para estar preparados cuando venga la siguiente crisis? Entonces hablamos de estos planes para proteger, que hay que hacerlo ahora, antes de que llegue la crisis, especialmente, y involucrar a toda la parte del plantel que tenga que ver, que pueda participar en esto. Estamos hablando de cuestiones de personal, de recursos humanos, la parte de finanzas, administración, los que estén encargados de vigilar que todo el equipo esté en buen estado, cómo están los pagos de los equipos, las instalaciones que tenemos en distintos lugares, quién se encarga de qué. Y la idea es simplemente asegurarnos que tenemos bien cobertura para los costos que van a ampliarse y analizar los riesgos, los posibles riesgos que puedan impactarnos en esas operaciones. El tema de seguridad, en varios países, en estas épocas, pues el tema de seguridad va a ser importantísimo. En algunos países estamos viendo un incremento en los asaltos en carretera, ya no solamente por crimen organizado, sino que por poblaciones que lamentablemente de bajos recursos no tienen qué comer o a ver qué se encuentran en el camión si lo abren, ¿no? Entonces, estamos viendo un incremento en la cuestión de seguridad bastante importante a todo nivel y en todo el mundo, la verdad. El tema de comunicación interna entre todos, una buena transparencia para saber quién está encargado de qué y cómo se va a hacer, pero también con clientes, y que los clientes sepan que tienen un plan de continuidad. Muchas veces ahora los clientes les están pidiendo a las empresas qué plan de continuidad tienen ustedes. ¿Tienen un plan de seguridad? ¿Están ustedes registrados como operadores económicos autorizados? Todos estos conceptos que están saliendo ahora, los famosos OEA, y cómo se pueden adecuar para darle satisfacción a los clientes en este sentido, ¿no? Y claro, y los empleados, y también saber hasta los operadores que cuentan con el respaldo de la empresa si algo les sucede, ¿no? Todo ese tipo de comunicación que sea muy, muy abierta. Hay un estándar de la International Standards Organization, la ISO, que es la 22301, que también establece algunos parámetros, y yo les recomendaría que echaran un vistazo, no que tengan que tener necesariamente la certificación si quieren bien, sino también, pero ver un poco esa cuestión de cómo se pueden guiar en una preparación de un plan de continuidad. Y bueno, en Libro también, como dice, estamos muy activamente impulsando todo lo que es la digitalización. Estamos digitalizando y homologando para nosotros la parte del comercio internacional a través del sistema TIR que tenemos, que se comunica con aduanas múltiples para, digamos, el transporte de una carga que va de un punto A a punto B y atraviesa varias aduanas. Con un solo sistema lo estamos haciendo y lo hacemos puramente digital, con predeclaraciones, ese tipo de cosas. Y también estamos, otra convención de las Naciones Unidas, que es una carta de porte internacional, también se está volviendo completamente electrónica. Entonces estamos empezando a conjugar estos procesos electrónicos y darles servicios o usos múltiples en el proceso de digitalización, lo cual nos va a facilitar la vida de alguna manera, con tal de que los sistemas no se caigan como están sucediendo en algunos países, pero la idea es que tengamos sistemas redundantes para proteger todos estos procesos de manifiestos electrónicos y también de cartas de porte electrónica, facturación electrónica y todo lo demás. Y nada, acabo con unas conclusiones básicas. Ciertamente, a corto plazo, el imperativo es mejorar la liquidez financiera dentro del sector. Eso nos queda más que claro. Seguimos trabajando, hemos mandado cartas, como he repetido, al Banco Interamericano, al Banco Mundial, al Banco Europeo, para promulgar un tipo de financiamiento a corto plazo o algunas medidas fiscales, o que ejerzan ellos algún tipo de influencia en los países donde operamos para que suceda esto, y que suceda de manera acelerada, porque lamentablemente
muchas empresas quizás no vayan a sobrevivir este periodo. Y esperamos que todos ustedes estén a bien y que puedan pasar este periodo, pero la cuestión de prepararse para las crisis, esta es una oportunidad de aprender para ustedes de este proceso, de esta crisis, y cómo prepararse para cuando venga un siguiente golpe, porque siempre vienen, ¿no? Esto siempre se repite, ojalá no se repitan a este nivel, pero hay que estar preparados. Y nada, la cuestión está de resaltar la importancia del autotransporte, yo creo que ha quedado claro, pero ahora como cámaras, como asociaciones que representamos al sector, empujar para que traiga beneficios. Ok, sí, se nos considera muy importantes, se nos necesita todo el tiempo, operando 24 horas bien, pero ahora es hora de que nos den lo que necesitamos, nos den que nos reduzcan el precio del combustible, o que tengamos que ver también la cuestión de los peajes, la infraestructura necesaria que tengamos y que sea costeable, ese tipo de temas. Y luego, como mencionamos antes con Hugo, la cuestión de que tenemos muchas interrogantes. Hay mucho que no sabemos de esta pandemia, cómo nos va a seguir afectando, si va a desaparecer o si va a continuar, y van a haber continuas reapariciones por los siguientes 2 años o hasta que se tenga una vacuna lista. Con eso, espero que se cuiden mucho, les deseo mucha suerte, cuiden a sus familias, quédense en casa, sigan quedándose en casa si pueden, y los que no pueden, pues salgan y con mucho cuidado. Y con eso les agradezco mucho y seguiremos continuando conjuntamente a favor de la industria y ciertamente espero poder visitarlos a futuro allá en Buenos Aires y comernos un buen churrasco en algún lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. La verdad Gracias. que muy clara tu exposición. Coincido en que hay que empujar para adelante para que traiga más beneficios para todos y qué bueno, yo quería saber también si alguno de los que estamos escuchándote tiene alguna pregunta para hacerle a Martín, por favor que se contacte en el chat si alguien quiere interrogarlo. Y quería preguntarte personalmente si hay esas políticas que fueron implementando allá, si han reducido el precio del combustible que tú hablabas, de peaje, o cómo fue esa situación ahí. ¿Se implementó? En Estados Unidos, dices específicamente, Sí. Fíjate que en Estados Unidos, claro, con la caída del precio del combustible, aquí es bastante inmediato el ajuste al precio tanto de la gasolina y del diésel que se ve. Y en algunos momentos, en algunos estados, estábamos viendo que el galón llegó a estar en justo abajo de $1 por galón de diésel. Ha vuelto a estar, está subiendo otra vez, ya ha recuperado precio, lo cual es, siendo normalmente el segundo factor de costo después del operador, el combustible, pues es un alivio fuerte, pero ya ha vuelto a subir y a recuperarse un poco con la subida del precio del petróleo. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o pasamos a nuestro otro orador? Sin miedo, Okay. Sin miedo, muchachas, sin miedo. Sí. No quedó todo clarísimo y todos se llevan un 10, un sobresaliente. Cecilia, aquí Pablo Borghini pregunta. A ver. Pablo, ¿escuchan? Pregunta Sí. Pablo Borghini si Martín tiene datos sobre la situación en Brasil. Sí, hemos recopilado información de NTC y logística. Precisamente estaba viendo que el 78% de las empresas, en una encuesta de la NTC, el 78% de las empresas no tienen acceso a crédito, a un crédito, digamos, costeable en Brasil, lo cual es una gran preocupación. Pero estamos recopilando más información y con gusto se las comparto. Espero tener este reporte que mencioné, que esté finalizado en Ginebra para, te digo, finales de la semana que viene, por ahí. Lo compartiremos con todos. Ok, muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias por tu exposición muy clara. Muchas gracias, bueno, Cecilia. Encantado. Un placer tenerte, como siempre.
Continuamos con nuestro otro orador, Nicolás Granchelli. Es abogado especialista en gestión de riesgo y compliance. Es nuestro asesor legal de FADEAC. Con ustedes, Nicolás Granchelli. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a compartir. Ahí lo ven bien. Ahí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Gracias. Bueno, primero quería agradecerles. Un poco más fuerte, habló un poquito más fuerte, Nicolás. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora, ahí mejor. A ver. ¿Mejor? Sí, ahí está. A ver si no. Probamos con el micrófono así, a ver. Ahí mejor. ¿Ahí mejor? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias, autoridades de FADEAC, compañeros de trabajo. Venimos con unos meses movidos, como bien decía Hugo, nos vemos a diario, a toda hora, fines de semana, feriados, y felices también de poder tomar este rol de servidores públicos, servidores de nuestros mandantes, empresarios, cámaras, y en definitiva sabemos que estamos todos involucrados en un rol social, ¿no? Cuando hablamos de transporte nos hemos dado cuenta en este tiempo que nuestra idea desde siempre de que el transporte son las venas de conexión de todo país, eso se puede ver en Argentina y en toda América, en Europa, son servidores públicos. Nosotros, en este pensamiento, el año pasado, en septiembre, en FADEAC se creó el Departamento de Riesgos y empezamos a analizar estas posibles realidades, estos posibles escenarios cambiantes en el mundo. Un mundo más interconectado, pero que también mucho más volátil. Nos dábamos cuenta de eso. Era un pensamiento, era una visión. Nosotros, como en FADEAC, podíamos asistir, podíamos ayudar a los demás. No nos sorprende el COVID en cuanto a que podíamos tener algún tipo de contingencia en algún momento, porque es algo que se veía venir de alguna u otra manera en este mundo cambiante, pero sí por lo menos nos agarró con las defensas en alto como para rápidamente, creo que FADEAC fue la primera entidad en generar un comité de crisis. Comité de crisis que lo primero que inició fue un plan de una línea del tiempo, un plan de asistencia a lo inmediato y a lo mediato. Y ese creo que es el gran desafío, como bien decía Martín. Nosotros tenemos que ver que nuestra actividad día a día trabajamos en solucionar, en ir apagando incendios, y bueno, alguien siempre en el equipo tiene que ir viendo qué va a pasar mañana, qué va a pasar los próximos meses. Desde el primer momento hemos trazado, el 14 de marzo, iniciamos un mapa real de la República Argentina. Sabíamos que se iba a empezar a cerrar nuestro país en cada región cuando se detecte un caso. Eso iba a tener una situación caótica, porque el país de alguna manera, ser un país federal, cada estado y cada provincia y cada municipio iba a adoptar una medida de cierre. El hecho de ir anticipándonos a las medidas nos permitió, de alguna manera, ir liberando y ir interconectando y poder asistir al gobierno nacional, que nos dábamos cuenta que todos estábamos para ayudarnos, pero cuánta la importancia de una cámara y de una federación en darle cobertura muchas veces a los gobernantes, que mientras el transporte podía generar algún tipo de crisis, la salud es el elemento principal donde ellos estaban abocados, y así cada ítem que le toca al gobernante atender, nosotros creemos desde FADEAC que hemos dado un salto cualitativo. FADEAC
emite un documento político de asistencia, que se puede ver claramente después en el DNU, donde en la misma línea que recién comentaba Martín, el transporte todo lo consideramos esencial. Sabíamos que si hacíamos algún tipo de compartimento, de compartimento estanco, de diferenciar algún tipo de carga u otra, iba a ser realmente caótico. Por suerte, los miembros del gobierno que nos tocó asesorar entendieron rápidamente el mensaje y bueno, pudimos, el primer logro de FADEAC y del comité fue poder destrabar el transporte a nivel nacional. No sin mayores inconvenientes, porque imagínense que cada intendente y cada provincia, ante el menor ruido de posible contagio, se cerraban. Bueno, iniciamos todo un despliegue nacional con todo el equipo para poder interconectar e intercambiar experiencias, conocimientos y dar explicaciones muchas veces que son necesarias para poder seguir adelante con esta dinámica que tiene el transporte, ¿no? Si hay algo que tiene riesgo es el transporte, y si hay algo que tiene dinámica es el transporte terrestre. En la segunda etapa, bueno, hicimos un análisis de la crisis, una reevaluación de todos los riesgos, y empezamos este camino que sabíamos que iba a ir cambiando a medida que iban pasando los días. Un poco los datos que tenemos a nivel global, sabemos que es un cambio de paradigma, sabemos que es un cambio real, un cambio que en el mediano plazo lo único que nos da son datos negativos, lamentablemente. Vemos que todas las curvas con relación a la enfermedad día a día avanzan. Cada día tenemos más enfermos, cada día tenemos más muertos. No tenemos ningún dato objetivo que indique que esto se va a revertir en lo inmediato. Y las curvas económicas en todos lados del mundo y en nuestro país, la verdad que tenemos lugares como la Patagonia que realmente la actividad se ha resentido a lugares impensados hace 2 o 3 meses. Entonces, cuando uno ve que la curva de enfermedad sube y que dependemos de la ciencia y que la ciencia hasta ahora no ha dado ningún dato positivo en cuanto a su tratamiento y a poder de alguna manera descender, cuando vemos que las principales potencias de Occidente se encuentran paralizadas ante esta epidemia, nosotros desde el transporte vemos con mucha preocupación. Entonces decimos, bueno, si nosotros como FADEAC, como organización, pudimos trazar un plan, pudimos hacer una línea del tiempo y podemos generar pensamiento en creación, ¿qué otra experiencia podemos compartir con los jóvenes empresarios y con todo el empresariado argentino de decir, bueno, pensemos de manera estratégica, generemos un plan y seamos sinceros, porque si nosotros no sinceramos la realidad y seguimos pensando como hace 2 meses que el transporte va a cambiar, que la situación va a mejorar, lamentablemente el resultado no va a ser positivo. ¿Qué hacen los accionistas en el mundo? Cuando digo accionistas no estoy hablando del empresariado, porque sabemos que el transportista es un hombre de riesgo, es un hombre que asume el riesgo, no compra acciones y las vende. Pero observemos qué es lo que están haciendo, por ejemplo, Warren Buffett, el principal referente en materia de compra y venta de acciones. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo? El 84% de la participación de Goldman Sachs fue vendida el 16 de mayo. El 3 de mayo vendió todas las acciones de las aerolíneas. Entonces, nos damos cuenta que realmente ha cambiado el mundo. Tenemos que analizar distintos actores en nuestro país. Primer punto, las empresas de transporte. Tenemos un Estado presente, un Estado benefactor, el trabajador que en tiempos normales genera toda una tensión con respecto al empresariado, y el empresario como persona. Vamos a saltear esta filmina porque ya bien lo explicaba Martín, el 32% por efecto del COVID caerá en el próximo año, en los próximos meses, y no tenemos ningún dato objetivo para decir que esto va a cambiar. Me interesaría analizar la situación del Estado. ¿Cuál es el riesgo empresario que tengo con un Estado presente? Los Estados, en esta primera etapa, y a lo largo de la historia lo hemos visto, nosotros vamos a tocar la puerta y a pedir asistencia. Pero si analizamos la historia, un Estado presente concentra poder.
es una alerta que tenemos que tener. Mayor presencia es mayor control. El Estado puede tener las mejores intenciones, pero las mejores intenciones siempre han generado mayor intervención estatal y posibles roces con ideas totalitarias. Entonces, cuando analizo desde la situación empresaria el riesgo que puede tener con un Estado presente, prestemos mucha atención. ¿Qué va a pasar el día después? La necesidad de recaudación que van a tener los estados después de la crisis va a ser muy alta. Abrir la puerta a participación estatal dentro de nuestras empresas, en principio tendremos que analizarlo. Las leyes no van a cambiar y la persecución legal en pos de mayor presión tributaria a posteriori de la crisis puede ser grave. Entonces, cuando nosotros vemos los riesgos empresarios, tenemos que analizar no solo en lo inmediato. En lo inmediato, y ahora vamos a ver un poco más en profundidad, que puedo tener situaciones financieras complejas. Es más, muchas empresas van a caer en concurso, como lo hemos dicho hace 3 meses, dentro de nuestro lamentable análisis de la situación. Muchos empresarios no les ha gustado nuestro dictamen, pero es la realidad. Así como mueren personas, van a morir empresas. Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para recrear, para repensar y para refundar ideas empresarias, sin poner en riesgo el capital o ponerlo lo menos posible, pero tampoco en pos de eso hacer el pacto con el diablo. Nosotros vivimos en regiones donde la experiencia histórica, y 40, 50 años para atrás no es mucho en materia de referencia histórica y económica histórica, hemos tenido muy malas experiencias con gobiernos totalitarios. No quiero decir con esto que vayamos a ser víctimas de gobiernos totalitarios, pero sí las guerras y las pandemias son un escenario perfecto para este tipo de desvíos. Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, cuando como empresario necesito analizar mis riesgos con relación al Estado, cuidado con este tema. Mayor presencia es mayor control posterior. Mayor presencia es un riesgo. Normalmente el trabajador, en condiciones normales, tenemos un grado de tensión importante, tensión gremial empresaria. El COVID lo único que viene a hacer es a generar condiciones de trabajo con mayor tensión. El 14% del personal afectado al trabajo en actividad esencial es infectado. Hemos tenido recientemente algunos casos de COVID en transportistas, en choferes, que han sido expuestos a la enfermedad, y eso genera, lamentablemente, una mayor tensión. Entonces, ¿cuál es el rol social de este trabajador? Para nosotros es un servidor público, merece toda nuestra protección. Por eso nosotros, al tercer día de iniciado el trabajo en el comité de crisis, copiados de la Organización Mundial de la Salud, FADEAC fue la primera entidad en compartir todo el protocolo de protección. Lo interesante de esto es que recibimos llamados de algunos empresarios diciendo, ¿por qué hacen esto? Bueno, teníamos un plan, sabíamos que esto iba a pasar. Tener un plan estratégico, tener un plan táctico y estratégico de una organización como FADEAC, como cualquier cámara o como cualquier empresa, es vital para poder anticiparnos a las medidas. FADEAC, y está documentado, creo que fue si no me equivoco, fue al tercer día, ya tenía un protocolo de protección al trabajador. Como si decimos que eso era esencial, era necesario protegerlo. FADEAC ha emitido un documento en cuanto a la protección y dignidad del trabajador hace unos días, porque han sido víctimas, así como en algunos lugares son elevados a la calidad de héroe. En esta volatilidad social, de héroe pasa a villano, porque en algunos lugares han fajado camiones, no los han dejado detenerse en algunas estaciones de servicio. También eso hemos atendido en el comité de crisis, hemos trabajado días enteros en pos de convenios con estaciones de servicio en todo el país, porque se lo declaró esencial, pero no se habían preparado las bases de descanso. La posición de defensa que ha tomado FADEAC, y eso es único al día de hoy en todas las cámaras empresarias, cuanto a defender la dignidad de nuestros trabajadores en ruta y no permitir avasallamiento en materia de derechos humanos, creo que es una obligación, no solo de FADEAC, sino de todas las cámaras y de todos los empresarios. La conflictividad y el grado de tensión es obvio que se va a incrementar, y quizás no por esto que les estoy comentando en cuanto a la protección del trabajador y todo lo que humanamente hemos podido hacer, sino porque lamentablemente
Entendemos que con un 70% de promedio de reducción de la actividad, salvo que las empresas recreen y revean la situación de sus negocios, es muy probable que en los próximos meses se inicien situaciones de despido o de reubicación de personal. Entonces eso va a incrementar una tensión gremial. Por eso es muy importante, cuando nosotros pensamos en asociarnos y en salvar esta crisis en forma conjunta, no perder de vista que desde luego el gremio de trabajadores va a defender con ahínco y como debe ser los derechos de sus trabajadores, y nosotros como empresarios tenemos que proteger nuestras empresas, con ellos dentro. Por eso es muy importante la integridad y la razonabilidad que apliquemos en nuestros procesos de conducción, porque nos vamos a encontrar con dilemas, con verdaderos dilemas en los próximos meses. Desconozco hasta qué punto el Estado Nacional va a poder sostener con asistencia financiera el pago de sueldos al personal. Nuestro país no es un país rico en materia financiera, es un país rico en recursos. Entonces, si yo tengo un plan y tengo una línea del tiempo, y miro a enero del año que viene o a diciembre, y no teniendo un dato objetivo de una vacuna o una medida, me parece poco razonable pensar que al mes de diciembre o noviembre el Estado Nacional puede sostener los sueldos de toda la masa de trabajadores. Entonces, cuando analizamos los riesgos desde el punto de vista en relación con los empleados y con los trabajadores que están comprometidos con su labor y con la cantidad de personas que tengo cesanteada, debiéramos empezar a prever esta situación. Por eso es muy importante nuestros diálogos correctos con los gremios, pero teniendo presente que en los próximos meses nos vamos a encontrar con un dilema. Cuanto al empresario argentino sabemos, y quizás conozco más la realidad latinoamericana, pero es una vida de lucha constante. Es una entrega total hacia el transporte que tienen seguramente los padres de todo lo que estamos escuchando ahora en nuestra charla. Todo el capital está invertido, la mayoría del capital está invertido en la empresa, generalmente con fuentes de financiación en nuestro país muy caras, gran cantidad de oferentes y zonas de actividades cerradas, por lo tanto vemos, desde el punto de vista también del riesgo en la actividad, que muchos empresarios van a tener que mudar, dentro de la República Argentina, que es un país muy grande, mudar su empresa hacia otros lugares en busca de mayores trabajos, por lo tanto va a haber mayor oferta y mayor competitividad. Ya había obligaciones financieras precrisis, y esto solamente se va a incrementar, por eso nosotros hace un mes atrás, en una de las charlas que tuvimos con los empresarios dentro de FADEAC, vislumbrábamos esta posibilidad de que muchas empresas van a entrar en concursos preventivos. Por eso es muy importante en esta etapa que analicemos qué obligaciones vamos a asumir y qué no, porque si hay obligaciones que yo no pueda responder en diciembre o en febrero y las tengo asumidas, solamente van a incrementar mi posición desfavorable con respecto a mi capital y mi concurso y mi empresa. Entonces, es muy importante que las empresas comiencen a tener un plan estratégico a medida, y eso lo deben hacer cada empresa en particular, porque cada uno de ellos sabe, cada directorio sabe, cada empresario sabe hasta dónde le da la capacidad de compromisos financieros, la compromiso de endeudamiento y la posibilidad de recrear su negocio. Plan. Bien, Martín Rojas recién decía el tema del plan. El plan creemos que es fundamental, no solo para nosotros como organización, sino debe ser el pilar fundamental de toda empresa. ¿Cuál es el plan estratégico que tenemos como empresa? ¿Cuál es mi plan estratégico como empresario? ¿Cuál es como joven empresario mi plan estratégico junto a mis padres o a mis tíos o a mi organización familiar, que sabemos que el 80% de las empresas en Argentina son organizaciones familiares? ¿Cómo recreo mi negocio? Si nosotros no recreamos el negocio y lo seguimos planteando a diciembre del año pasado, a febrero del año pasado, estamos destinados al fracaso. Y esto es duro, alguien lo tiene que decir, pero si nosotros no tenemos un plan estratégico, no tenemos nada. No hay ley, ni norma, ni gobierno que nos vaya a salvar. Podré tomar mayores créditos, pero cambió el paradigma. Si en la Argentina la reducción es del 70%, si el mercado se va a contraer y se va a juntar esas dos curvas de disminución de actividad con incremento de pandemia recién dentro de 2 años,
¿cómo voy a asumir en el corto y el mediano plazo mis obligaciones? Entonces, si no tengo un plan, para tener un plan tengo que ser sincero con mi negocio. No puedo replantearlo, que siga todo igual y que el Estado me pague los sueldos y que esto va a cambiar. No se trata de un deseo, se trata de un plan estratégico. Lo que más se asemeja a una pandemia de este tipo es una situación de guerra, por lo tanto, es una situación de catástrofe. Cuando yo analizo un plan estratégico es porque tengo un problema delante. Entonces, cuanto más razonable sea como empresario conmigo mismo y con mi equipo, cuanto más razonable sea con mis empleados y me muestre de la manera más transparente y honesta con relación a ellos y a mis dadores de carga y a mis gobiernos, mayor maniobrabilidad voy a tener para solucionar el problema. Si nosotros nos ponemos y sostenemos la posición de que el Estado me tiene que abastecer, de que el otro tiene que arreglar mis problemas, yo les puedo asegurar que el destino, la misma realidad nos va a llevar puesto a muchísimas empresas. ¿Tenemos que analizar la crisis del mismo sistema de razonamiento que se aplicaba hace 2 meses? Yo creo que no, estoy convencido que no. Que tengo que calcular un negocio al 20, al 15 o al 30% del negocio que tenía. Y es muy probable que ahí no me equivoque. Trazar una línea del tiempo y anticiparme a la maniobra va a ser vital para cualquier empresa futura. Ese es mi riesgo hoy, porque el riesgo que yo tengo es indeterminado en el tiempo. Hasta tanto no tengamos una vacuna y se pueda hacer un cálculo exacto de que esa vacuna llegue a nuestro territorio, porque no solo que salga la vacuna, sino que llegue a nuestro territorio y que eso mejore el humor del mercado, que fue el que nos rige en los últimos 50 años, 60 años. El humor del mercado era lo que hacía que nos vaya bien o nos vaya mal. Bueno, ese humor no va a cambiar en lo inmediato, aunque venga la vacuna. ¿Cómo preservo mi capital? ¿Qué capacidad de endeudamiento tengo? ¿Qué tengo que firmar? Y ahí quizás va la posición del riesgo jurídico. ¿Qué tengo que firmar y qué no? ¿Hasta dónde me puedo comprometer? Son preguntas propias del dilema y la crisis que tengo. Por eso, lejos de nosotros dar soluciones como asesores, tenemos que ayudar en este proceso mayéutico de preguntar y preguntar y preguntarnos entre todos cuáles son las posibilidades que tengo dentro de mi negocio. Este es un tablero de control de riesgo y compliance básico y normal, pero ha cambiado. Pero la normativa no cambió. Entonces es capcioso, es engañoso. Por salvar a mi empresa, puedo cometer errores muy graves como empresario y como directorio. Por eso compliance, riesgos penales y riesgos jurídicos y riesgos civiles, y analizar la ley de concursos y quiebras, es vital para cualquier proceso de crisis. Porque cambia el paradigma. Miren qué injusto que es esta realidad. Cambia el paradigma. Mi negocio se achica un 30%. El Estado me va a acompañar 2 o 3 meses, se los garantizo. Más no le va a dar la nafta para poder acompañar a los empresarios. En un momento va a decir, bueno, hasta qué llegué. Entonces, ¿qué hago? A todos mis empleados les doy un camión. Supongamos una empresa muy grande, se transforman en competidores. Entonces van a nacer nuevos operadores en el mercado. Pero las normas no cambiaron. La persecución jurídica no cambió. Si no cambia la norma, mi responsabilidad como empresario sigue igual ante la ley. Cuidado con este tema. Porque lo primero que tengo que pensar es, si me victimizo, y generalmente cuando vemos conductas legales es la persona, bueno, ¿qué iba a hacer si la empresa estaba mal, si el país estaba mal, si el mundo se caía? Los jueces van a seguir persiguiendo igual. Por eso, cuidado, que cambia todo, pero las leyes no cambian. Los sistemas de control no cambian. Entonces, cuando digo velocidad y urgencia, que es el famoso día a día, tengo que sopesarlo con riesgo. Mis concepciones valorativas, éticos y sociales no pueden cambiar. No puede cambiar mi forma de pensamiento ante la crisis. Entonces, insisto con el razonamiento y el grado de honestidad intelectual que pueda tener un empresario para afrontar esta crisis. Es preferible decir no puedo a desviar el camino o asumir compromisos que no puedo cumplir. Insisto con las preguntas. Cuando hablamos de programa de integridad, yo creo que el 70-80% de las empresas en Argentina no tienen un programa de compliance todavía. Pero sí tengo que pensar en una debida gobernanza de mi empresa. Sí, y los conozco porque 25 años asesorando empresas de transporte y empresas relacionadas al rubro, conozco de su integridad y de sus sueños y de su compromiso. O sea que puedo hablar de debida gobernanza. Y debo poner
dentro de estas preguntas. No en base a deseos. El escenario ha cambiado. Lo que sirvió ayer va a servir para mañana. La arbitrariedad decisoria. Tomo decisiones porque sí, porque lo tengo que hacer. Tengo este convenio porque lo tengo que hacer, porque me pide fulano que lo haga, porque el gobierno me exige esto para darme lo otro, porque el gremio si no me va a hacer tal cosa. Debemos tener temple como empresarios y nosotros como asesores sostenerlos. Y FADEAC y todas las cámaras tienen que estar al lado de los empresarios para defender estas posiciones éticas y decir hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Y cuando uno dice no, comienza una negociación. Tomar créditos, realizar reuniones con conducciones políticas, gremios, comprometer y comprometerse dentro del marco de legalidad, en toda la interacción de la actividad, es fundamental. ¿Dónde nos encontramos y con quién me asocio y con quién no es vital para nuestra organización? Lo he visto en estos días. Las presiones cada vez van a ser mayores y la decisión debe ser meditada. En cuanto a lo legal, insisto, las normas siguen iguales. La ley de sociedades comerciales sigue igual. La ley penal empresaria, el código penal y los códigos ambientales siguen de la misma manera. Pero las consecuencias pueden ser peores si me equivoco en la decisión. Entonces, y esa es la parte odiosa de mi profesión, pero que siempre tiene que llegar la ley a la charla. Hasta dónde estiro y hasta dónde no estiro la norma. Y eso va de acuerdo a mis decisiones. Por eso, lejos de mejorar cualquier posición en esta crisis, viene a complicarla. Y donde nosotros debemos ser muy exigentes con las decisiones tomadas. Recién hablaba el primer exponente sobre los escenarios, ¿no? El tema de la volatilidad y la toma de decisiones. No hay duda que este escenario lo único que va a hacer es transformar todo más volátil, con mayor incertidumbre y mayor complejidad. Pero eso no quiere decir que tenemos que asustarnos. Eso no quiere decir que tenemos que evadir la realidad. Lejos de eso. Tenemos que tomar la realidad, pensar cómo vamos a solucionar nuestros problemas, buscar todo tipo de asesoramiento para que tengamos una idea. En FADEAC operamos distintos asesores dentro de una conducción política. Es muy importante la opinión del tributarista, es muy importante la opinión del abogado de laborales, es muy importante el abogado que sabe de dinámica societaria y derecho penal preventivo, y todos en forma conjunta como asesores y los decisores se traza un plan. No hay fórmulas mágicas para esto. Y cada uno va a exponer su posición. Seguramente va a venir el agente de créditos y decir que lo puede tomar. Y es muy importante que quizás algún asesor diga, quizás este crédito no es bueno tomarlo. ¿Y será por qué? Bueno, ese riesgo y ese plan estratégico es lo que seguramente va a hacer que un porcentaje alto de empresas van a poder sortear la crisis y un porcentaje menor, lamentablemente, no lo va a poder sortear. Entonces insistimos que el impulso, el músculo y la mente, en este caso, tienen que estar asociados. Lamentablemente, el deber de responder por las decisiones tomadas post-crisis, no hay ningún dato histórico que nos indique que no va a ser de obligatoriedad. Por eso el valor de la integridad y la transparencia y la honestidad con las que tomemos va a ser la verdadera defensa a posterior de la crisis. Entonces, cuidado con pensar en atajos, en simples atajos que en el momento pueden sonar muy buenos, porque la crisis va a pasar. Las normas no se han modificado y va a haber que responder. Entonces, nuestro consejo, nuestra opinión, nuestra vereda, ¿no? Desde esta vereda decimos como abogados, no es conveniente sortear la crisis a cualquier precio. Las bases nuestras y formación van a ser muy importantes en nuestro capital en esta batalla. Por eso me gustó, Martín recién habló de la comunicación con nuestras bases, ¿no? Con nuestros empleados. La honesta comunicación con nuestros dirigentes, la honesta comunicación con los gobernantes y la honesta comunicación con el gremio de transporte. O sea, nosotros tener una comunicación clara, honesta y valiente nos va a permitir poder afrontar mejor este problema. Estamos convencidos que los hombres de bien, en este caso, van a ser
van a ser los que van a triunfar. Me gustaría, más que dar las conclusiones de este pantallazo estratégico de planificación y con algunos aspectos jurídicos en este tiempo que nos toca exponer, que podamos compartir entre todos cuál es nuestra visión, brevemente, si Cecilia, si es posible, que los participantes puedan compartir cuál es su visión en los próximos meses, cuál es su visión en el próximo año, porque esto seguramente va a ser enriquecedor para todos los que estamos inmersos en esta crisis. La visión de un asesor, la visión de un dirigente y la visión de un empresario que hoy tiene el día a día, ¿no? Los cheques que vienen de vuelta, los créditos que no salen a pesar de haberse trabajado desde la federación y no salen en el tiempo que uno quiere que salgan, la urgencia sobre la planificación estratégica. Y entonces me gustaría, a diferencia de hacer mis propias conclusiones que están acá en esta presentación y que luego queda para que la puedan tener y analizar en detalle después, poder aprovechar este foro para poder compartir entre todos una visión de lo que a cada uno le toca vivir, que seguramente va a ser enriquecedor para el compañero que lo escucha. Bien, vamos a ver si alguien quiere consultarle algo al doctor Grangelli. La verdad, clara también tu exposición, es la realidad que nos está tocando en este momento, así que... Yo puedo hacer una pregunta a todos, ¿no? Si piensan que los próximos 5 meses, tomemos el primer tópico, los próximos 5 meses serán cruciales para la vida de las empresas, ¿qué piensan? ¿Qué es lo que está pensando el empresariado hoy? A mí, insisto, nos preocupa mucho como asesores y vivir día a día dentro de la federación. Yo más que como asesores, como ya en un momento somos un equipo de trabajo, entonces nos preocupa a nosotros esto. O sea, y es muy importante saber como sector, ¿qué pensás que va a pasar en los próximos 5 meses? No el mes que viene. Este mes se van a depositar sueldos. El mes que viene, ¿qué va a pasar en diciembre? ¿Qué pensás que va a pasar? Pero sobre todo, ¿tenés pensado vos qué vas a hacer como empresario dentro de 5 meses? ¿Cómo vas a replantear tu negocio? ¿Qué decisiones vas a tomar con tus empleados? ¿Lo vas a asociar a tu negocio? ¿Lo vas a despedir? ¿Qué vas a hacer? Porque vas a tener que tomar una decisión, independientemente de que la podamos compartir o no ahora, y hasta por timidez o por estrategia empresarial tampoco compartirla en un foro, que también sería válido, llevarnos esta pregunta. El Estado no tiene fondos para un salvataje masivo. Nosotros, creo que, estoy casi seguro que fuimos los que empezamos con esta idea de la palabra salvataje de empresas, y lo hemos planteado, pero al inicio de esta crisis. La salida era el salvataje. ¿El Estado tiene fondos para un salvataje masivo de empresas? Mi respuesta es que no. No sé qué piensan ustedes. Entonces, si no tiene el Estado la forma de salvarme, si el mercado se achica en un 70%, en un 80% en algunos lugares de la Patagonia nuestra, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué están pensando ustedes a enero del 21? Porque enero del 21, aunque la vacuna salga mañana, tenés este mismo escenario. Entonces, ¿qué voy a hacer con el Estado? ¿Ustedes han visto una declaración de algún político que dijo que si, ojo, de acuerdo a la ley de sociedades comerciales, si yo hago un aporte de capital, tengo derecho a esa empresa? Pero algún político dijo, bueno, si pongo dinero, quiero una parte de esa empresa. Entonces tengo que decir como empresario, quiero que el Estado sea parte de mi empresa. Esto es ley de sociedades comerciales, ¿eh? Esto tiene un razonamiento jurídico interesante, pero políticamente terrible. Entonces pasamos a una especie de Estado, que toda América Latina, porque esto no creo que pase en los Estados Unidos de luego, no creo que va a pasar eso seguro, por su propia visión, pero ojo con América Latina, que algún trasnochado diga, bueno, pasamos a tener participación en las empresas privadas. Quizás esta de 4 o 5 camiones no me interese, pero esta empresa de 3.000 camiones sí. Cuidado, o sea, son cosas que tenemos que pensar, porque esto es un plan, o sea, cuando hablamos de plan estratégico, tenemos que tener una visión global y saber los actores que tenemos. Cuando pongo de actor al Estado, hoy el Estado Nacional
y los estados pasan a tener un rol decisivo. ¿Hasta dónde quiero que participen en mi empresa? Entonces, por eso insisto, me encantaría escuchar a los que participan de esta charla, qué piensan de estos 3 temas simplemente. Bien, acá hay una pregunta hasta que otro se anime a salir así, preguntando. A veces estas nuevas modalidades llevan a la timidez un poco. Pregunta Fernando Goichit. ¿Las empresas de transportes alcanzadas por el ATP están en riesgo de que el Estado nos pida acciones o cuotas sociales? ¿Cómo se está comentando esto? Hoy no. Hoy no. Siempre a ver, los pasos siempre son de a poco. Entonces, hoy no. Hoy no. ¿Y si en diciembre sí? Y entonces yo pensé en mi empresa 5 meses antes de que recibía, porque todo va a seguir igual, y me encuentro en diciembre que no tengo otra forma de aceptar, porque si no voy a la quiebra, voy al concurso. Entonces cuidado con estas cosas. Está bien que acepte quizás este mes, el mes que viene, pero como empresario debiera tener la obligación de tener un plan de qué voy a hacer si esto sigue igual. ¿Qué plan tengo? ¿Qué pienso hacer? ¿Tengo que mutar mi negocio? ¿Tengo que recrear mi negocio? ¿Tengo que achicar mis estructuras? ¿Tengo que hacer un pacto con mis colaboradores y que todos tengamos que entender que debemos avanzar sobre otra realidad y otro escenario? Eso me va a llevar a tener una valentía muy grande con respecto al gremio, porque el gremio no lo va a hacer. Bueno, bien, bienvenido sea en esta crisis, dialogar, exponer, preguntarnos, porque si no metemos la cabeza como, ¿no?, el agujerito como el avestruz y seguimos, todo sigue igual, y un día puede pasar algo. Por ejemplo, lo que bien pregunta, el Estado, hoy no, perdón, ¿están todos seguros en este foro que en marzo del año que viene no va a ser eso? ¿Que no podría pasar eso? ¿Que los estados declaren actividad esencial y aplique una ley de abastecimiento tal que toman una intervención en las empresas? Que el Estado tome a su cargo, como ha pasado, pasa en los estados dictatoriales en el mundo. Cuidado con el avance del Estado, no porque yo esté en contra del avance solidario del Estado, sino porque conozco la naturaleza humana y analizo los procesos históricos y veo que cada vez que hay buenas intenciones de un Estado, de un estratega estatal, sobre la asistencia de su ciudadanía, después avanza sobre las libertades individuales. Fíjense que por eso FADEAC ha manifestado su repudio abiertamente en cuanto a que se fajen camiones en ruta. En pos de la buena intención de proteger a la sociedad por una pandemia, transformo a un conductor de camiones en un esclavo y lo fajo y confundo su figura con la máquina y no lo dejo descender ni siquiera hacer sus necesidades básicas, fisiológicas en ruta. Es una locura, pero hoy estamos presentes, hoy somos nuestros colaboradores, los choferes, los transportistas, son víctimas de un avance sobre sus derechos humanos, pero esto era incuestionable hace 2 meses atrás, de la libertad que tenía un ciudadano de manejar su camión y ser libre y poder bajar y tomar un café, a que venga el policía, la actividad estatal, a fajar un camión y a no permitirle descender porque el bien público de no contaminar, o sea, te lo transforma como un agente vector de enfermedad, una atrocidad jurídica y violatoria de derechos humanos básicos. Sin embargo, ha ocurrido en la Argentina. No sé, no tengo conocimiento de otra región, pero en Argentina ocurrió. Entonces pasamos, en esta volatilidad, pasamos del héroe al villano, del héroe a cosificar a un ser humano dentro de un camión. Si yo tengo esa muestra dentro de una actividad, quiere decir que el Estado puede avanzar sobre otras libertades humanas. El Estado ha avanzado ya sobre la libertad del hombre.
no tengo dudas que podría avanzar sobre las libertades de la persona jurídica en materia de capital financiero o aporte financiero. No estoy diciendo con esto que va a ocurrir, como no decíamos, a ver, uno no quiere sostener tesis negativas, sino simplemente tomar datos de la realidad y compartirlas para que en este tipo de foros y cuando tenemos la oportunidad de intercambiar opiniones, nos vayamos con preguntas y analicemos hasta dónde estamos dispuestos a ceder al Estado cosas. Por ejemplo, en este caso, que para nosotros es realmente preocupante, la libertad, los derechos humanos más básicos que pueda tener una persona en su trabajo, y han sido fajados, hay documentos, hay fotografías, y desde luego todo el repudio de FADEAC con esa medida. Bueno, en materia financiera, en materia empresaria, ¿podrá el Estado avanzar sobre mi empresa? Es una pregunta. ¿Podrá el gremio decir, bueno, si ustedes no pueden pagarle los sueldos a mis empleados, tomaremos parte de su empresa o el control de su empresa? ¿Queremos ver si es verdad que usted no puede pagar? ¿Cuál es su capital? Entonces son preguntas que hay que hacerse cuando cambio mi forma de pensamiento y digo, no sigue todo igual. El mundo cambió, la Argentina cambió y la actividad sufre se ha afectado en un 70% promedio. Es grave el escenario. ¿Y qué tengo que hacer con eso? ¿Negarlo? Es el primer gesto. Negarlo. Bueno, nos toca decir, despertémonos, cuidado, pensemos profundamente. Bien. Hay quienes nos dicen que siempre se dice que hay una crisis oportunidad, que esta es una oportunidad histórica para el transporte, de ese salto en cuanto a la consideración de la sociedad, ¿no? Absolutamente. Sí. Y hay otros que nos están preguntando, por ejemplo, que bueno, hay mucha presión del sindicato sobre los mismos choferes. Dice, ¿cómo crees vos que seguirán en estos próximos periodos? Bueno, un poco al principio, cuando analizábamos la realidad de la relación del empresario con el trabajador, históricamente es una relación de justa tensión, ¿no? Porque también analizando el devenir humano, son conquistas sociales, conquistas, bueno, que las sostiene nuestra Constitución Nacional y todos los pactos internacionales que hemos suscrito en cuanto a los derechos de los trabajadores. También sabemos que en esa defensa hay excesos por parte de quien defiende los intereses de los trabajadores muchas veces. Y también vemos inconductas algunas veces por parte de algún empresario. Es una realidad dinámica, una realidad humana. Hay una justa tensión. La crisis va a incrementar esa tensión. La va a incrementar. La ha incrementado. Futurología no, es realidad. O sea, nosotros vemos que obviamente el humor social cambia. Imagínense un chofer que no lo dejan descender de su camión y que encima su sueldo lo percibe con atraso, ve que su empresa no está trabajando, vislumbra un futuro incierto, tiene alto riesgo de contagio. Es evidente que tenemos que ser razonables, que tenemos que aplicar debida gobernanza, que tenemos que ser lo más justos posible, trabajar con honestidad. Esa honestidad y ese respeto del empresario lo va a llevar a poder transformarse en un líder positivo en una crisis. ¿Qué es lo que se necesita? Liderazgo positivo. Es muy cierto lo que dijeron de la revalorización del transporte. Sí, lo hemos visto en los primeros días, lo importante que es, pero eso no va a salvar la realidad financiera del transporte. Son dos cosas distintas. No cabe duda que los médicos, las fuerzas de seguridad, el transporte, y cada persona, cada funcionario, cada persona que ocupe un rol social, va a ser altamente estimado. Pero no es justificante de inconducta por parte del empresariado, ni justificante para la misma actividad financiera y la misma actividad económica que está resentida y que se va a resentir.
Bien, perfecto, Nicolás. Un poco para ir cerrando y redondeando, te agradezco muchísimo tu exposición. A ti también, Martín Rojas, impecable, la verdad, toda la exposición muy clara y es un tema que está totalmente abierto hoy, ¿no? Que está en rojo, al rojo vivo. Quiero decirle a todos los oyentes que tienen establecido el canal de Comité de Crisis para cualquier otra interrogante o consulta que tengan y están nuestros expositores a disposición de ustedes para cualquier respuesta a alguna interrogante que pueda surgir. Quiero otorgarle la palabra a Martín Borbea Antelo, que es el secretario de nuestra Federación de Transporte, para dar el cierre y hacer cumplir un poco respetuosamente el horario con todos ustedes. Con vos, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, pero tenía el micrófono bloqueado. Gracias, Betty. Yo no voy a ser muy extenso, la idea es terminar en tiempo y forma que nos habíamos previsto alrededor de los 90 minutos, la hora y media. La verdad que las exposiciones, tanto de Martín Rojas, con una visión global de la situación, tanto de económica y del mundo, sino también de nuestra actividad, del transporte de cargas, como a Nicolás también dando una visión de cómo vemos desde FADEAC esta crisis, qué es lo que podemos esperar de esta crisis, que en realidad no está muy claro. Escuchando a los dos, viendo la visión nacional con Nicolás y la visión internacional con Martín, hago rápido un par de conclusiones. Creemos que nosotros siempre en Argentina creemos que lo peor nos pasa a nosotros, como así somos los mejores del mundo, y es verdad. También todos nos creemos que los mayores problemas los tenemos nosotros, y evidentemente no. Escuchaba a Martín los problemas que contaba, y contaba los mismos problemas que están sucediendo acá en Argentina, y suceden en países del primer mundo como Estados Unidos y los principales países de Europa, exactamente los mismos problemas que acá. El mismo problema de riesgo empresario que se tiene en Argentina, tal cual lo dijo Nicolás, lo tiene cualquier empresa de transporte en el mundo. Cuando creemos que todo nos pasa a nosotros, creo que hoy estamos pasando un momento de incertidumbre. Creemos, de hecho lo hemos manifestado desde FADEAC en varias oportunidades, incluso desde el primer día, que esta crisis no es una crisis común, no es una crisis normal. Nuestros padres y nuestros abuelos, que en muchos casos todavía siguen en nuestras empresas, tienen recetas para salir de crisis, las han vivido. En la Argentina tenemos la desgracia de vivir crisis económicas cada vez más recurrentes, pero realmente esta es una crisis que creo no es igual a cualquiera de las otras crisis. Incluso muchas de las recetas que nuestros padres o nuestros abuelos pueden, o nosotros mismos, creemos conocer y tener para salir de una crisis económica, no creo que funcione en este escenario, más que nada porque también es una incertidumbre de cómo va a quedar. La caída del PBI, tal cual lo mostraron tanto Nicolás como Martín a nivel internacional, eso repercute indefectiblemente en la Argentina. Empezamos con una crisis donde teníamos muchos camiones parados, el 70% de los camiones parados, ahora sentimos que se reactivó un poquito y creemos que todo está mejorando, pero lamentablemente esto es una crisis sanitaria antes que económica. La económica es una consecuencia de la crisis sanitaria, y creo que la prioridad de la mayor cantidad de los estados fue de priorizar la salud de los ciudadanos. Como decía Nicolás, lamentablemente en Argentina, a diferencia del mundo, y esto sí es una diferencia con el mundo, es que nosotros veíamos videos, incluso el testimonio de Martín, donde al camión, al chofer, se lo considera un héroe. Acá en Argentina lo están viendo como un riesgo, y eso me da hasta vergüenza verlo, reconocerlo. Ayer lo
lo estuve hablando con gente en una radio, y la verdad que tendría que tomarse las medidas. Está bien que los gobernantes tomen medidas para cuidar a su población, pero bajo un control, no impidiendo al camión que circule, sino todo lo contrario. Martín Rojas decía, ninguna mercadería es esencial. Recuerdo que el primer día, cuando estábamos trabajando en el comité de crisis, que todavía estábamos en la sede de FADEAC físicamente, el gobierno nos pidió opinión sobre cuáles eran las mercaderías esenciales para dejarlas transitar. Y nosotros, esto fue antes del decreto 297, que fue el primero que decretó la pandemia, y nosotros les dijimos que no había mercaderías esenciales, porque un alimento balanceado para un criadero de chanchos es tan esencial porque ese chancho después se va a transformar en alimento para la sociedad, o el plástico que no circula después se va a transformar en una tapa para un envase de un alimento que después sí ese alimento es esencial. Entonces, gracias a Dios, el gobierno nos escuchó en ese consejo y tomó la resolución de dejarla a la carga liberada, o sea, toda la carga está libre. Después se autorreguló sola, porque industrias fueron cerrando que no eran esenciales, y por ende, si la industria está cerrada, el transporte no tiene que transportar, y automáticamente se reguló y quedó lo que realmente es esencial. Pero bueno, esto también es un ida y vuelta. Creo que ni el Estado argentino ni los estados del mundo estaban preparados para afrontar una crisis ni sanitaria ni económica como la que estamos viviendo, y en este momento todas las empresas en Argentina estamos bastante ansiosos con la promesa de los pagos de los ATP, que nos informaron, que nos confirmaron, que nos dijeron cuánto iban a cobrar, y todavía no está materializado en las cuentas, y eso está trayendo problemas con los trabajadores y demás. Pero también, como dije recién, creo que los estados no estaban preparados para estas cosas. Tenemos que poner lo mejor de nosotros, tenemos que ser hábiles en lo que va a pasar. Yo no quiero ser pesimista, tampoco me parece que Nicolás, con su presentación del panorama argentino, sea una visión pesimista, sino lo que hay que tener es una visión realista, y hay que estar preparado para cosas feas, malas, las que no queremos, las que no estamos acostumbrados, y lo peor es no estar preparados, o por lo menos no verlas. Si no vienen, bienvenido sea, mejor, el escenario fue mejor del que preveíamos, pero por lo menos estábamos preparados para algo peor. Bueno, no quiero ser más extenso en esto, quiero darle las gracias a Nicolás por la presentación, a Martín Rojas también por conectarte, ese Martín que ya se está haciendo de noche allá en Washington, pero te agradezco, les agradezco que hayan participado de esto, y a todos los que se han conectado a esta primer ciclo de conferencias que vamos a hacer de FADEAC. Vamos a ver si podemos lograr un pequeño objetivo que nos trazamos, de tratar de ir haciendo mensualmente algún ciclo de conferencias de este tipo con distintos temas. Así que bueno, les agradezco. A todo el equipo que ha organizado esto, les agradezco porque ha funcionado muy bien, y a los que no se han podido sumar por algún problema, les pedimos disculpas, lo vamos a mejorar, y les adelanto que esta videoconferencia, o este evento de hoy, vamos a intentar tenerlo en el canal de YouTube, subido ya para última hora del día, para que todos lo puedan volver a ver, y volver, y que lo puedan ver nuestros padres que hoy no pudieron estar acá por ser un evento para jóvenes. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Martín. ¿Podemos pedir la liberación del micrófono? Así hacemos un fuerte aplauso para todos. Gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias. Damos por finalizado entonces el encuentro. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Hasta el próximo ciclo. Gracias. Gracias, Cecilia. Chao a todos. Hasta luego. Gracias.
Aparte ya bajamos.